raciones de alimento o En el caso de la genética, ¿no sería futuro? Con los cruces, profe. Bueno, entonces, otra vez, si yo quisiera mejorar mis animales, haga de cuenta que estamos en una ganadería de 50 animales, hoy, ahí parados en la pradera. ¿Yo puedo mejorarle la producción a esos animales? Sí, ¿cómo? suplementos, Es decir, sobre la parte ambiental, ¿cierto? Mejorando manejo, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí quiero que al fondo escuché a Kiara cuando decía, si meto la genética es a futuro, claro. Entonces, cuando yo decido hacer un cruce, ¿sí? Para mejorar cualquier característica, yo ese mejoramiento lo veo posterior, es decir, en las siguientes generaciones. Y eso va en dependencia un poco o mucho en lo que ustedes traen, en esa información que traen en las exposiciones, porque con las dos que vimos la clase anterior y también hacíamos una discusión interesante, es que eso va en dependencia de lo que tú quieres alcanzar. Entonces, John decía, no, yo me quedo con los F1 porque eso es así. Pero si yo busco estabilidad en rasgos, en mejorar producción o mejorar calidad en el tiempo, ¿cierto? Sin esa variabilidad que me ofrece el ambiente. Puedo también mejorar características de salud, de bienestar. En la gráfica, señor, ¿me habla? Fertilidad también se puede. Fertilidad, bueno, claro. Bueno, ya la vi, sí, está de última, sí. Si usted quisiera mejorar algunos rasgos de conformación anatómica, ¿cierto? Es súper importante esa morfometría que tienen los individuos y va en dependencia de las especies. Los equinos tendrán una morfometría muy diferente para alcanzar de los bovinos, de los ovinos, ¿cierto? Entonces yo realmente, por eso el paso 1, realmente valorar qué es lo que tengo, ¿cierto? Y paso 2, fijarme una meta, qué es lo que quiero mejorar, ¿cierto? Si yo quiero mejorar por la vía genética, en las futuras generaciones voy a tener una estabilidad de esos caracteres. Pero si yo quiero hacer una mejora rápida y continua, obviamente la parte ambiental es la que me favorece más, pero tiende a tener una variación mayor. Bien, hay algunas características en algunos individuos, como los equinos, en las que es muy importante caracteres de rendimiento deportivo, por ejemplo, y la fertilidad, que ya la habíamos mencionado clases atrás. Bien, entonces, señora, no le escucho bien, qué pena. La resistencia a enfermedades también puede ser una mejora que se puede llevar a cabo con el mejoramiento genético. Claro, claro que sí. La forma más fácil, creería yo, no, la forma más fácil no, disculpe. La forma más efectiva es a través de cruces con razas que puedan tener resistencia a ciertas patologías. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cruces exogámicos, porque ya vimos la endogamia y paso siguiente de esto vemos exogamia. Entonces ahí vamos a mirar algo muy interesante, pero se enfoca mucho en esos cruces por ahora. Y depende del cruce que yo elija, va a ir ligado, ¿sí?, a alcanzar mi objetivo de producción. Entonces miren que definir el objetivo de mejoramiento es súper importante, pero va ligado o tiene una correlación directa con el paso 3, que es la recolección de esos datos fenotípicos. ¿Sí? Entonces, no importa el carácter que yo quiera mejorar, siempre debe haber
un punto de partida, se lo mencioné, ¿cierto? Debe haber un punto inicial y a partir de ahí será sobre el mejoramiento genético que yo haga, me puedo hacer un comparativo y decir si mejoré una unidad, 2 unidades. Y ese es la única forma de hacerlo. Si yo no tengo datos fenotípicos de partida, hasta ahí llega mi paso a paso en la implementación del plan, es decir, no puedo avanzar paso 4, 5, 6. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos cuando nosotros como profesionales llegamos a los sistemas de producción y les decimos, bueno, ok, préstame el libro de registros? No existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Regresarme al paso 1 y empezar a decir, bueno, vamos a recolectar, ¿cierto? Vamos a medir, ¿qué? La producción de leche, vamos a medir las ganancias diarias de peso o vamos a medir el peso al nacimiento de los animales, peso al destete, es decir, mi tarea como profesional es empezar a guiar también al productor en la recolección de sus datos fenotípicos. La calidad del producto, bueno, si es ganaderías de leche, yo la puedo medir, ¿sí? Quincenal, mensual, diaria también, ¿cierto? En calidad de carne ya me voy mucho más allá al sacrificio, pero existen otras metodologías que empiezan a medir espesor de grasa, ¿cierto? Que me permiten también hacer una recolección de esos datos. En las características de salud, usted me da mi cátedra aquí porque es el médico, ¿cierto? Yo puedo hacer evaluaciones, no sé, mensuales, trimestrales, de cómo va la salud de los animales, de cómo está la parte reproductiva también, ¿sí? Esas mediciones o esos rasgos de conformación morfométricas son indispensables. Ya les voy a pasar un video muy corto para que ustedes puedan evidenciar, ¿cierto? Y obviamente ir a través de si mis animales están en competencia, ¿sí? Ir midiendo ir recolectando sobre todo esos datos fenotípicos. Y la parte de fertilidad también, ¿cómo se medirán la fertilidad? ¿Qué características consideran ustedes? Lo que habíamos hablado en la clase pasada sería tiempo de la vaca estar abierta o es que está abierta. Si No, abierta abierta o no. Venga, yo le ayudo, pero sí va por ahí. Días abiertos, es decir, tiempo, un número de días en el que la vaca permanece vacía, no abierta. Porque el parámetro son días abiertos, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? Pues que yo me voy a contar todos los días, ¿cierto? O voy a hacer un registro, por eso es súper importante los registros de producción acá. El animal dio el parto, ¿sí? Colecto la fecha y a partir de ahí voy colectando las fechas en las que presenta celo y decido yo si la sirvo en el primero, en el segundo, en el tercero, pero esos van sumando como los días abiertos hasta que yo pueda llegar a confirmar una preñez, ¿bien? Usted confirma una preñez, médico, ¿cada cuánto se confirma una preñez? En bovinos, porque estamos hablando de animales de producción. A los 21 días ya se ve, pero por ecografía, ¿no? Sí, claro. A los 21 días, ¿no es? Que de la monta. No. Mire, se pueden hacer 30, 60 y 90, ¿cierto? Días. Entonces a los 30 confirma preñez, bien, está preñada. A los 60 voy a confirmar y resulta que no. ¿Qué pasa allí? Lo perdió. A reabsorciones embrionarias, ¿cierto? Que son usuales, abortos espontáneos. Entonces por eso yo a los 90 días ya puedo decir, ok, ya, digamos, la preñez, si llega a los 90 días, ya es un éxito al final. Entre 30 y 60, pues realmente hay algún riesgo, pero generalmente, claro, días abiertos
es lo que es un parámetro, ¿cierto? De medición de fertilidad. ¿Qué otro? Que no sea mi amigo John. Gallego Rúa Valentina, que hace rato no la escucho. ¿Qué otro parámetro crees? Ahora, ¿Qué otro parámetro crees que me sirve para medir este carácter de fertilidad? John nos habló de los días abiertos. Muy bien, ¿qué otro parámetro? aló, nacidos vivos. Nacidos vivos. No. Profe, de pronto la edad del macho, o sea, dependiendo de qué tan fértil es, porque pues un macho muy joven o muy viejo, pues no tiene la misma fertilidad que un macho ya adulto puesto para la reproducción. Bueno, entonces hablemos de en hembras días abiertos, en machos edad, ¿cierto? Pero más que la edad, ¿qué otra medición? ¿Qué otra medición en machos se puede establecer para la fertilidad? Profe, en hembras no podía ser también la cantidad de abortos. No. Es decir, si una hembra aborta frecuentemente, eso es un indicio que puede tener sí, es un problema de fertilidad, pero es más es una causa de algún trastorno a nivel de salud, ¿cierto? Pero cuando yo estoy en granja midiendo los parámetros de cualquier tipo de parámetros productivos, reproductivos y demás, ¿por qué le hago énfasis en esto? Usted el próximo semestre se va a enfrentar a sistemas de producción. ¿Qué son los sistemas de producción? Usted va a ver aves, cerdos, bovinos, ¿cierto? Con los profesores Diego, Vanessa y la profesora Paula, que son supremamente expertos en eso. Y de entrada le van a hablar así como le estoy diciendo hoy. ¿Qué parámetros entonces en fertilidad manejamos? Mire, son 5 alrededor, o bueno, son 5 generalmente. Días abiertos, ¿cierto? Que ya lo nombraron. Y el intervalo entre partos. Número de servicios. Tasas de preñez, ¿cierto? Entonces, esos sí son los parámetros que a mí me indican cómo está la fertilidad en un ato. Si está bien, si está mal, si está regular. La tasa de preñez, ya le doy la palabra, la tasa de preñez juliana te informa que esa vaca es repetidora, es decir, que tiene abortos espontáneos, que cuando te digo repetidora es que repite celo constantemente, ¿cierto? Entonces ya usted se va a revisar qué problemas de salud o bienestar pudiera llegar a tener. Pero estuvo cerca Juliana, ¿cierto? Hoy ya le digo que más bien la tasa de preñez es ese parámetro zootécnico que usted puede ir a buscar la literatura y decir, ok, se mide, ¿sí? Se establece así. Listo, John. Profe, mencionaste el número de servicios. Yo lo asocio en mi mente porque no sé cómo sería la definición. ¿La cantidad de montas que requiere para estar preñada? Sí, señor. ¿Es eso? Es totalmente eso. Número de servicios es como el término académico usual, ¿cierto? Pero no solo montas, John, sino también el número de veces que usted insemina a una vaca. ¿Sí? Recuerden que No sé. Porque nunca lo había escuchado realmente, entonces me parece como que, bueno, ¿será que es la cantidad de montas? Sí, le complemento el número de servicios por concepción. Realmente a veces me quedo corta en los términos. Vale, gracias. Profe, y la viabilidad espermática, pues no sé, lo hablo con inseminación en caninos. Claro, pero eso le decía, en hembras los medimos con esos parámetros. En machos, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos que el macho sea tan bueno? Concentración espermática, ¿sí? Es decir, evaluando ¿qué? El semen del macho, ¿sí? Morfología, volumen,
la morfología de los espermatozoides es supremamente importante, ¿sí? Por eso yo le decía un poco a quien me decía la edad. Bueno, sí, la edad, digamos que todo macho y toda hembra llega a una edad reproductiva, ¿sí? Pero antes de lanzarme yo realmente a inseminar, sobre todo en el uso de machos, a inseminar un grupo de hembras, ¿cierto? Que es mucho más fácil, pues yo tengo que ser un poco más cauteloso y decir, no, ya voy a evaluarlo, ¿sí? Y si yo miro que esos parámetros a nivel de evaluación de semen que hemos nombrado están bien, entonces ya me lanzo a inseminar. Y de ahí en adelante, claro, la evaluación de los rasgos me lo da su progenie, ¿sí? Entonces, qué tan bueno y qué tan regular puede llegar a ser un individuo. Y eso, lo que le acabo de comentar, se llama el valor, ¿cierto?, del animal respecto a la meta de producción o reproducción. Bien, creo que alguien después de Gustini va a hacer alguna pregunta o algún... ¿No? Bien, entonces vamos a empezar como resumen de esta etapa número 3, clave, ¿cierto? Indispensable. No puedo avanzar si yo no tengo datos fenotípicos. Y es aquí, cuando yo ya tengo una gran cantidad de datos fenotípicos, es donde me voy a la tarea de analizarlos. ¿A través de qué? Obviamente de la estadística, que me permite hablar ya en términos o en cifras, en términos de media, de desviación, ¿cierto?, de varianza, que es lo que vamos a ver más adelante, y una cosa me lleva a la otra. Si yo ya estimo la varianza, ¿cierto?, de un carácter sobre una población, entonces yo ya puedo ir a determinar la selección de los animales como con mayor certeza, con mayor respaldo, porque yo vengo, ¿cierto?, a partir de la recolección de esos datos fenotípicos. Y los datos fenotípicos me hablan del comportamiento de los animales. ¿Sí? Y si yo realmente puedo llegar a obtener un avance en la mejora genética que voy a hacer. Es decir, tengo un punto de partida, hago un mejoramiento y puedo llegar a evaluar en el paso 7 si avancé o quedé igual, ¿cierto? Si quedé igual, ya me toca empezar a evaluar si fue ambiental o genético dentro de nuestras fórmulas. Pero si yo tengo unificado el ambiente, todo se me puede ir a la parte genética, pero más adelante se lo amplío. Entonces, mire, hablemos con un ejemplo un poco más claro para que ustedes puedan realmente comprender en qué consiste la recolección de la información. Entonces, yo aquí tengo un equino, ¿cierto? Yo no me dedico ni a la ganadería porque no me gusta, pero sí me gustan los equinos. Y resulta que estos individuos, ¿cierto?, pueden desarrollar, ¿cierto?, caracteres en evaluación deportiva. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el salto, como vemos ahí en la fotografía. ¿Qué tan alto, ¿cierto?, puede saltar un individuo? Entonces, ¿qué caracteres, ¿cierto?, o qué características se evalúan cuando yo tengo este tipo de ejemplares bajo estas condiciones? Entonces, hay unos jueces, ¿cierto? El que tenga mayor, casi siempre dentro de los grupos que yo he manejado, hay un gusto por los equinos y hay chicos que me ayudan con la clase en este punto. Entonces, hay unos jueces que se entrenan, obviamente, que entrenan su ojo para evaluar cómo puede ser el rendimiento de estos individuos, pero hay algunas características como el rendimiento deportivo que se evalúan a través de la elegancia del ejemplar, ¿cierto?, de la armonía cuando estos individuos van trotando, ¿cierto?, van caminando, el equilibrio que guardan frente
grupos se enfrentan a estas pruebas de salto, se evalúa la valentía del individuo. Hay individuos que llegan en galope y miran el obstáculo y se frenan, ¿cierto? Eso los descalifica. Pero hay otros que asumen, ¿cierto? Con valentía, ¿cierto? Asumen el salto. ¿Qué tan disciplinado puede llegar a ser un individuo en el no sé, seguimiento de órdenes, en seguir una ruta de esta programación de obstáculos que ponen? Y hay otras características como la velocidad, ¿cierto? El equilibrio y la potencia. Entonces, miren que realmente yo, si fuera juez, pues tendría que tener, no sé, un registro de todos estos caracteres que al final, pues yo lo sumo, ¿cierto? Y le voy a otorgar, ¿qué? Un valor al animal, que se llama, vamos a verlo más adelante, pero se llama el valor genético de los animales, ¿cierto? Dado por qué, por todas estas características que yo voy colectando sobre el mismo individuo, ¿cierto? A través del tiempo. 1. Y 2, yo puedo tener un grupo de animales, no sé, 20 animales bajo las mismas características, y eso me da a mí la posibilidad de decir, mire, el ejemplar marcado con el número 1 realmente es el que tiene un mayor desempeño frente al grupo general, y este es el que yo lo voy a someter, ¿cierto?, a reproducción, porque voy a asegurar que todas estas características buenas en el desempeño del individuo se van a heredar a su siguiente generación. ¿Me van entendiendo lo que? De esto ya hemos hablado clases atrás, pero no sé si me estoy haciendo entender con estos ejemplos que les voy a dar. ¿Sí? Profe, no te escuché. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿La valentía no es algo más como comportamental que genético? ¿O hay algo que le da más valentía a uno? Sí, realmente todas estas características tienen genes que respaldan, ¿cierto? Lo que tú dices, la valentía, ¿cierto? Sí, hay genes que están respaldando, un gran grupo de genes que respaldan estas características. Entonces, sí es genético, sí es genético. ¿Se puede modificar? Mi pregunta para usted. ¿La valentía se podría modificar? Es decir, si yo no soy valiente, ¿usted cómo me modifica esa, que yo me vuelva súper valiente? No sé si me estoy haciendo entender. Sí, o sea, yo entiendo la pregunta y estoy pensando en eso, y yo diría que pues, generándolo yo creo que con Genética y ambiente. Profe, yo podría hacer generando ambiente para que el animal pase procesos de estrés controlados, que él se dé cuenta de que, vea, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Socialización. Que tú dices que llega un momento, llega un obstáculo en que ya dice que no, pero pues yo creería que ellos no empiezan con un metro de una, ellos empiezan con bardas más bajitas y a poquito le van subiendo, así como entrena uno perros, me imagino yo. Sí, es parecido, sí. Es decir, ¿se puede modificar, sí o no? Sí. Con el componente ambiente. Y creo que Kiara abrió su micrófono también. Sí, profe, lo que yo estaba diciendo era lo que decían los compañeros, que por medio de, por decir así, una terapia sí se podría, pero genéticamente no, pues no lo veo como posible. Bueno, recuerde que sí se podría, bajo dos condiciones. Esta es mi fórmula realmente que yo jamás debo sacar de mi memoria,
No, profe, ¿y la valentía sí es genética? Claro, recuerden que todo fenotipo obedece a un componente genético y a un componente ambiental. Punto uno. Punto dos. De este, de este, de esta, de este 100%, ¿cierto? Me es muy importante mirar qué tanto, qué tanta genética tiene una intervención. Si el componente genético es muy pequeñito, ¿sí? Suponga que fuera del 10%. Ah, ok, John. Entonces, John, Kiara y grupo de médicos diseñen, no sé, estrategias de manejo, bienestar animal, etcétera, 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 y les aseguro que la valentía va a cambiar. Pero si yo invierto estos valores, ¿cierto? Si yo invierto estos valores, si el peso genético de los genes que intervienen en la valentía fuera del 90%, no existe terapia, socialización, entrenamiento para que un individuo pueda llegar a ser más valiente. ¿Me hago entender? Entonces, siempre vamos a entrar, y esto se llama heredabilidad. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes hoy la heredabilidad? Conceptualmente la veremos semanas más adelante. Pero, ¿qué es la heredabilidad hoy? Pues, profe, características o comportamientos que se puedan heredar de los padres. Sí, eso es herencia. La herencia es toda característica que los padres heredan a sus hijos. ¿Y la heredabilidad? La capacidad que tienen para transmitir a otras generaciones. Sí. La misma valentía, producción de leche. Me quedo con el de Juliana, claro. Es la capacidad, y esa capacidad la tenemos en la heredabilidad, la vamos a cuantificar, ¿cierto? Entonces, ahí sí, David, voy a cuantificar cuál es la heredabilidad de la producción de leche. Voy a cuantificar cuál es la heredabilidad de la valentía. Y cuando yo digo cuantificar, es ponerle ya, dejar estas letras atrás y pasar a cuantificar, ¿sí? Y obviamente a través de esos porcentajes conocidos, respaldados, a través de la investigación, yo ya puedo tomar una acción diferencial. Yo le diría en este caso particular, no pierda el tiempo. Ese individuo, sáquelo del grupo de competencia porque realmente no vale la pena hacer un esfuerzo en entrenamiento. ¿Por qué? Porque la heredabilidad del carácter es muy alta. Pero si fuera el caso en este, yo le diría, claro, mejore su ambiente, lo mejor que usted pueda, para obviamente obtener resultados positivos sobre valentía. Entonces, más adelante vamos a empezar a cuantificar cuál es esa capacidad que dice Juliana de la transmisión de las características. ¿De cuáles? De cualquier carácter productivo, reproductivo, de salud, de bienestar, de resistencia, de estas características de rendimiento, ¿cierto? Y más. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Alguno va? Por eso es que también se mide en el ganado la dosis, que son dóciles o no, porque ahora ya me está quedando, yo decía, pero pues no se supone que un animal que esté con interacción con humanos, pues él sí o sí se va a volver dócil. No siempre. Por eso sí, ahorita esa pregunta ya me contesta esta pregunta. Yo pensaba que al simplemente él todos los días acostumbrarse que tiene un humano al lado, él sí iba a volver dócil, ya se iba a identificar que él no era un agresor. No. Y por eso, por ejemplo, a nosotros nos conviene mucho la docilidad en ganaderías, sobre todo de leche. ¿Por qué? Porque el manejo es diario y también un poco más ligado, ¿sí? Es decir, el operario hace una acción sobre el animal, ¿cierto? Y yo me pongo mucho más ha mostrado agresividad, y yo le digo, cuidado,
hay aspectos ambientales que despiertan, ¿cierto? Esos genes de agresividad que vienen con esas razas. Por eso están catalogadas como potencialmente peligrosas. Un olor, un sonido, ¿cierto? Activa esos genes y él ataca. ¿Por qué? Porque su diseño genético está así. Entonces uno a veces mira en la televisión que el perro atacó al dueño. En el zoológico de Pereira, el elefante mató al veterinario que llevaba mucho tiempo manejándolo, ¿cierto? Entonces, no olvidemos la carga genética que traen los animales respecto a esas características comportamentales, como decía John. ¿Y qué es comportamiento? Hay una infinidad, miedo, ¿cierto? Ayúdeme usted que sabe más de perros que yo. Miedo, agresividad, son dañinos, ¿cierto? Por más juguetes que usted le ponga a un husky siberiano, él tiende a dañar. ¿Por qué? Porque genéticamente no está en su ambiente. Y al no estar en su ambiente, entonces él empieza a manifestar comportamientos que no son propios de él. Y entonces va, y al nivel de veterinaria, yo no sé, pero yo no he visto hasta ahora, claro, ya por ejemplo las guarderías caninas, le dan al animal un ambiente diferente donde puede correr, interactuar con otros, pero no todos tenemos la posibilidad de hacer uso de las guarderías caninas. La mayoría de nuestras mascotas están en recintos cerrados, ¿sí? En apartamentos muy pequeños, en los que los sacan una o dos veces restringida, creo que al parque. Entonces, estamos modificando el ambiente de esos individuos, pero nos quejamos del comportamiento. Profe, uno también se los puede como ayudar a despertar ese instinto. Sí, a explotar el instinto de acuerdo a qué, pero... A ser agresivos. Sí, claro. Mira, si tú sometes a los individuos, si tú sometes a un perro a, digámoslo así, a un entrenamiento, ¿cierto? No favorable, es decir, al ataque, él obviamente va a modificar su conducta. Y apenas él, vuelvo y te digo, apenas él sienta un olor que lo relacione con lo que se está entrenando diariamente en él, él obviamente va a atacar. Por eso los perros, ¿cierto? También son entrenados para la búsqueda de que en aeropuertos, en cárceles, qué sé yo, en la policía. Son entrenados. ¿Para qué? Para que encuentren ciertas sustancias, cualquier sustancia, no me voy a poner a decir aquí cuál es. Lo que quiero decir es que el ambiente, es decir, entendido como entrenamiento, me va a modificar cualquier fenotipo o cualquier carácter comportamental, ¿sí? Entonces, claro, ahí yo no sé si hasta ahora, pero yo sí he escuchado de esas peleas clandestinas entre perros. Y únicamente los gallos de pelea. Usted tiene que entrenar al gallo de pelea, ¿cierto? No sé si Sebastián tenga conocimiento de eso, que lo veo un poco más ligado a la parte de la producción. Pero ¿cómo se hace el entrenamiento de estos gallos de pelea? ¿Sí? Se les modifica considerablemente el ambiente. Se busca pues la genética porque hay unos de chiquitos, cuando son polluelos, ellos ya tienen comportamientos ya ligados, como usted lo dice. Y entre ellos mismos buscan territorio, comida, y es uno de los que va escogiendo, y con una muñeca es como un gallo falso, busca como pegarles y ver cómo responden y cómo patean. ¿Qué está haciendo Sebastián? Lo está entrenando. Sí, para ir apostando. Exactamente. Y entonces, ¿qué quiero decirles con esto, mis chicos? Cualquier carácter se puede modificar desde la parte ambiental, ¿sí? Ahora sí me toca ver, obviamente, el peso genético que tiene cada uno de ellos para mirar si yo pudiera hacer algún cambio vía genética a través de lo que ya hemos visto, que son esos alelos o esos genotipos
que me favorezcan el carácter. Por ejemplo, en calidad de leche, si ya están muy bien identificados los genotipos que me incrementan, ¿sí? Que me suben el contenido de grasa y proteína, ¿sí? En el caballo criollo colombiano también están identificados los genes de los individuos que son más altos para las características que son cuáles. ¿Qué caracteriza al caballo criollo colombiano frente a otros equinos? El color, los pasos, más que el color. sus pasos, la postura. ¿Y cómo se llama eso? El trote y el galope. No todos los equinos llegan a realizar armónicamente esta parte de trote y galope. Entonces, antes de someter a entrenamiento a un ejemplar, generalmente se lo genotipa. ¿Qué quiere decir? Se extrae una muestra de ADN, se identifica la región del gen o de los genes y se identifica también el genotipo. Si tiene los genotipos para trote y galope, entrénelo. Si no, chao. No pierda plata ni pierda tiempo. Porque no importa el ambiente, el animal no va a responder porque a nivel genético no tiene esos genotipos que le van a permitir esta parte. Entonces, esto es una charla que vino, es una charla bonita que vino en relación a este tema, pero la vamos a ver en clase muy puntualmente con esos genes de importancia económica, ¿cierto? Y ahí también meto nuevamente no solo bovinos, sino equinos y también perros. Sobre todo caninos, ¿por qué? Porque en la parte de salud ya hay genes de importancia económica, ¿sí? Y yo creo que Agustín también me puede dar razón de esto. Hay resistencia a algunos fármacos. Usted no puede ir aplicando fármacos a un perro porque lo mata. ¿Por qué? Porque hay una resistencia genética ligada a ciertas razas. Entonces, para no caer en demandas futuras que me mató a mi perro, entonces hay que saber que ciertos fármacos requieren, ¿cierto? Mejor dicho, ciertas razas son resistentes a algunos fármacos, para que lo vaya ahí pensando. ¿Listo? Bien. Entonces, siguiendo con esta parte, mire que el juez realmente hace una evaluación, ¿no? Hace una puntuación ¿de qué? De lo que ellos... Esta es una tabla que la saqué de ahí, de lo que es un concurso de equino, ¿cierto? Que tiene relación con lo que estábamos hablando, con el rendimiento deportivo, con las pruebas de salto y también de obstáculos. Y ellos al final puntúan, así como lo hacen los de... Se me fue el nombre de los equinos, de los caninos. Agility, ¿cierto? Hay concursos de agility en caninos que evalúa. Usted mira que el juez está ahí y corre casi que con el perro. ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Para evaluarlo, para decir cómo se enfrenta a los obstáculos, cómo los sortea, qué velocidad adquiere, en qué tiempo lo hizo. Entonces, todos esos datos son recolectados y al final generan una puntuación y otorgan un valor al individuo, ¿sí? Y mire a dónde llegamos, ya lo habíamos discutido anteriormente. Me proporcionan, ¿cierto?, mayor información sobre la heredabilidad de los caracteres que se van trabajando. ¿Listo? Entonces al final, no sé, totalizan esto y le dan el premio al mejor ejemplar, ¿cierto?, frente a la categoría de prueba de salto. ¿Por qué se ganan los primeros lugares? En agility también, por su desempeño. Pero no todos los ejemplares, o sea, no todos los individuos responden de forma
a ese tipo de concursos. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un componente genético, ¿cierto? Que cada individuo tiene y se da en el proceso de transmisión de las características de padres a hijos, ¿sí? Recuerde que si el padre es homocigoto, pues tendrá, ¿cierto?, el 100% de la oportunidad de transmitir un solo alelo. Pero si el padre es heterocigoto, ya el porcentaje se disminuye al 50-50, es decir, existe el 50% de la probabilidad que herede el alelo dominante y el otro 50% que herede el alelo recesivo. Y eso evaluando un padre. Cuando yo tengo dos, entonces ya las proporciones me cambian y usted ya lo sabe. Esto, ¿sí?, hace que no todos los individuos respondan a las mismas o sobre las mismas características, y usted lo ha podido evidenciar, por ejemplo, en el nacimiento de las camadas de los perritos que usted tiene. No todos, ¿cierto?, son iguales genéticamente, vienen de diferente color, ¿cierto? Salen con diferente color, con diferente comportamiento. Hay unos que son mucho más, no sé cómo llamarle, activos, vivos que otros, ¿cierto? Eso es comportamiento. Entonces ya tendremos que empezar, dependiendo de la especie, dependiendo del objetivo de mejoramiento, yo ya puedo empezar, ¿sí?, a fijar cuál pudiera llegar a ser mi meta de mejoramiento. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque sobre lo que le acabo de mencionar se va a tratar la actividad del tercer corte, que es nuestro escenario problema final, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer usted en grupo? Va a empezar a analizar unos datos fenotípicos que se le van a entregar, ¿cierto? ¿Cómo? Ya le voy a decir cómo, no se preocupen. Es necesario que usted empiece a investigar, una vez le lleguen esos datos fenotípicos, detalles súper importantes. ¿Cómo? Ya lo están, por eso el entrenamiento en las exposiciones. La raza, ya ustedes se están dando cuenta que trae consigo su propio componente genético. Acompañado de eso, los genes, que están directamente relacionados con esos caracteres, y las frecuencias genotípicas, lo que acabamos de mencionar. Esa es la evaluación del componente genético. La evaluación del componente ambiental es abierta, es decir, y va en dependencia del lugar de desarrollo del sistema productivo, de la alimentación, de la salud, del manejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y al final, desde el análisis de la información fenotípica, cómo está el pedigrí en ese sistema productivo, entonces vamos a llegar a estimar, es decir, hacer el cálculo realmente de la heredabilidad, la correlación y la repetibilidad, que son los parámetros genéticos que me ayudan a evaluar cómo puede llegar a ser, me ayudan a predecir, no a adivinar, porque en genética no adivinamos nada. Predecimos cómo será el comportamiento de la siguiente generación a través de la estimación de los parámetros genéticos. ¿Qué será de habilidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se interpreta? No se preocupe, que en clases más adelante lo vamos a ver. Como siempre, el trabajo debe ser realizado en grupos, ¿cierto? Es un trabajo bastante riguroso que hacer, minucioso, ¿cierto? Se entregará por parte del docente una base de datos y obviamente se tendrá acompañamiento, como siempre, en cuanto a revisión de documentos y tutorías. El informe, ¿qué se va a entregar? Un informe útil. ¿Qué es un informe útil? No un informe lleno de teoría, corte y pegue porque fulano dijo y sultano dijo. No nos vamos a basar mucho en esa teoría, sino más bien en la utilidad del análisis, es decir,
usted tiene que al final proponer como solución, ¿cierto? Una estrategia de mejoramiento. Entonces debe ser un informe útil, ¿sí? Haga de cuenta que lo contrataron en una ganadería, le entregaron esos datos fenotípicos y el señor dice, yo quiero hacer mejoramiento. ¿Cómo lo hago, doctor? En eso consiste el informe útil. ¿Cuándo se va a evaluar y se va a socializar? En las 2 últimas semanas, semana 18 y semana 19, que estaríamos hablando ya en el mes de junio, ¿cierto? Tenemos prácticamente un mes, 4 semanas para realizar este análisis. Preguntas hasta aquí antes de darles un descanso para seguir con la segunda parte de esta clase. Juliana creo que me debe la lista. Profe, cuando tú hablas de informe útil, es lo que nosotros pensamos. En ese orden de ideas, no se citaría ninguna persona. Bueno, cuando usted dice lo que yo pienso, entonces me voy a poner como ejemplo. Pues yo pienso, Melissa, yo creo que para los datos que me pusieron a analizar, lo más conveniente para hacer mejoramiento genético sería realizar un cruce entre Holstein por Cebú, suponga usted, ¿cierto? Porque yo quiero mejorar, porque quiero sacar un doble propósito y quiero incrementar el peso al sacrificio. Entonces, yo como docente tendría que entrar a evaluar y le digo, pero ¿por qué Holstein? ¿Por qué no pensó, aquí está haciendo un cruce entre un Bos Taurus y un Bos Indicus? ¿Por qué no 2 Bos Indicus? Sí, entonces, en eso consiste la utilidad, pero sí es tu propuesta. ¿Qué tú quieres hacer para mejorar? No, que yo no me voy a meter por la parte genética, profe, porque es costosa, rigurosa, no sé, A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Pero nos vamos a aprovechar de la parte ambiental. ¿Pero por qué? Porque el carácter, ¿cierto? Al estimar la heredabilidad nos dio tanto, mire que las correlaciones son estas y la repetibilidad pues esta, entonces esto nos da argumentos para decir no vía genética, sino vía ambiental y menos costoso, más efectivo en menos tiempo. Claro, es tu propuesta, John, o más bien la propuesta del grupo. Al final no respondió ¿Sí? la pregunta. Ok. Bueno, 9 en punto, 5, 10, 15. 9, 15 retornamos para la segunda parte. ¿Listo? Gracias, profe. Con mucho gusto.